So, my teaching gardens at home are made out of these blocks. Entonces, allá en mi casa lo que tengo es los jardines así como estos, como esas de bloques. It's a lot of work at first, but then once it's Es mucho done, trabajo al inicio, pero después cuando se termina, it makes a great garden. es un And a jardín, great border. hace un jardín muy bueno y eso es para como una barda. We didn't know if we'd get the blocks, so we used what we had. We dug the rocks out of Entonces, no here. sabíamos si íbamos a utilizar los bloques, pero en su jardín donde usted ande, usted puede usar piedras, así como lo hicimos acá. It takes some work, Esto hace más trabajo, but this defines your garden. pero esto es lo que va primero a definir su jardín. So what we do is we put down a layer. If I were back home, we'd collect for a long time boxes, cardboard. Entonces lo que él hace cuando está allá en los Estados, él colecciona o recoge lo que son cajas de cartón. Under ¿verdad? here, Y aquí, there's some pizza boxes. I found some pizza boxes at por aquí, the por aquí mission nosotros house. pusimos algunas piezas de cartón, de cajas de cartón, ahí, ¿verdad? Entonces eso también se puede utilizar para poner la primera capa de. Then we ran out of that, so we're just using the fronds and the leaves. Entonces después usamos las hojas muertas, ¿verdad? So when it's green, that's nitrogen. Cuando está verde es nitrógeno. But you see it's starting to evaporate, to volatilize, Entonces turns brown, se empieza a evaporar, va de verde a café carbon. y este es carbón. Carbon is a macronutrient. Este es un macronutriente, el carbono. NPK, macronutrients, got to have a lot of it. Recuerde NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio. And so that's what we're using. Y eso es lo que estamos utilizando acá. The reason we use cardboard, if we had plenty of that, we could use paper. Entonces la razón por la cual utilizamos las cajas de cartón o podemos utilizar papel también is that's a natural weed block or a grass blocker. If Es it que- cannot get light, it can't grow. es que eso es como una capa que va a proteger de que crezcan la maleza, porque la maleza no va a crecer si no tiene la energía del sol. Entonces al poner una capa primero de eso, entonces la maleza no crece. So that's kind of what we're using this for. It will utilizamos esto. deteriorate the biologicals, the worms, the bacteria. They'll eat it and they'll make it into food for the garden. Entonces ¿cómo se llama eso? Los gusanitos y todo eso va a deteriorar todo eso y va a hacer esto un fertilizante para deteriorarlo. Okay, test time. Need 4 people. What are the necesitamos- 4? Tell me one of the 4 components we have to do this garden. You got to have. Vamos a hacer una prueba. Necesito que me contesten esta pregunta. ¿Cuáles son los 4 ingredientes que necesitamos para hacer un jardín? Dirt, compost, Compost, tierra, manure, ¿qué? Estiércol, ¿y qué más? and mulch. Astilla. What is the word for mulch? I need to know that. I call it mulch. You call it mulch? I don't have a word in Spanish. Okay, no word for But Spanish. they say astilla. Okay, It could be Wood, like little pieces. Wood, yeah. Wood. okay, madera o astilla. Vamos a decirle astilla, pero el mulch okay. es mulch. So what we do, Sí. Okay. so my technique Ok, escuchen entonces, la técnica, is called, does everyone know what lasagna is, the Italian dish? ustedes saben qué es la lasaña, el plato So italiano. lasagna, layer this, layer Entonces, noodles, layer cheese, layer meats, go up. Usted sabe pues que está compuesto de varias capas, la carne, otra capa de lasaña, otra capa. We build a lasagna garden, no Entonces, noodles, vamos a construir una capa de lasaña, pero sin espagueti. layer of compost, Entonces, una capa de compuesto, layer dirt, una capa de tierra, layer manure, una capa de estiércol, layer mulch. una capa de mulch. And we build it up as Yeah. high as we get it, as Y we can así get lo it. construimos, vamos haciendo las capas hasta que Because lleguemos. the deeper our soil, Porque mientras más profundo está el suelo, the bigger and the better the plant. se va a hacer más grande la planta también. So here, because of all this Ok, work, entonces por aquí, este fue bastante trabajo. we've got it up probably about 1.5 feet. There's enough for 4 layers, those Tenemos- 4 components. Tenemos más o menos un pie y medio que sería no sé cuántos metros. In the blocks, y entonces nos va a dar para 4 capas. we can probably have 3 layers of lasagna. En los bloques podemos tener tres capas de lasaña. And we never plow it. Pero nunca lo No apretamos. till, no plow. Never.
Nunca. Never. Because if you have a tiller, you got to buy one. You got to have it. We never step in the garden. Okay. Never. Nunca tenemos que pisar el jardín. Nunca no lo pongamos arriba, pues, porque lo vamos a aplastar todo. Now, I didn't fuss at my friends. No tiene que aplastarlo. The man that I told you that taught me this process, Ok, recuerde que le dije que el proceso, he was in his 70s when he taught me. mi maestro tenía 60 años ya, estaba en sus 60 años cuando me enseñó esto. I knew nothing about the gardens. Yo no sabía nada de jardín. And so he said, go around and go to the other side of the garden and do something. Entonces él me dijo, ve alrededor, al otro lado del jardín y haz algo. So I went to step, Entonces yo vine, me iba a parar. and he did. ¡Pow! Me golpeó con el I palo. thought he'd broken my leg. Yo creo que él me rompió la pierna But I've cuando me never vio. forgotten that lesson. Pero nunca olvidé esa lección. Since that day in Entonces, 2003, Desde ese día, en el 2003, I've never stepped in a garden since. nunca me paré en un jardín nuevamente. That's just a lesson. Esa es una lección. The reason why, La razón por la cual es esto, what are we going to grow in here? porque ¿qué va a crecer ahí? Mire, ¿qué va a Young crecer lady, ahí? stomp right there for me. ¿Me pares ahí por un momento? It's hard. ¿Qué, ¿Cómo está? Remember we said seeds seek soft Recuerde soil. que las semillas buscan suelo suave. So when we get 4 layers here, Entonces cuando hacemos 4 capas aquí, what I was telling Miss Burdine or Burdine? Burdine. Mrs. Burdine asked, cuando year ella me 1, preguntó, it's going to take 3 to 7 years to get this really fertile. cuando 7 years, Yeah. va a tomar 7 3 to años, 7. de It 3 a takes 7 time. años para que esto sea realmente bien fertilizado. Yeah. Here's the deal. With our gardens, they're like a slow cooker, not a microwave. Okay. Entonces, el jardín es como usted está cocinando a fuego lento. Okay. El jardín es cocinar a fuego lento, no es cocinar en un microwave. El microwave lo hace rápido. No, aquí es fuego lento. It takes time. Okay. Lo que quiero decir es que toma tiempo. God works in seasons. Dios trabaja en temporada. Okay. And so the first year would be okay, but by Okay. year 7, it will be so fertile, it'll be amazing. El primer año va a estar bien, pero al 7º año va a estar tan fertilizado, So I va a hope crecer cualquier cosa. that you or your family, your Yo parents, espero entonces que usted y tu familia, when you o go tus home, you padres, can tell them, we learned this from the fat gringo. cuando usted vaya a casa, yo quiero que usted le diga a sus padres, aprendimos esto de un gringo gordito. See, build you a garden, always 4 feet wide. Pero entonces tiene que ser el jardín, o esto pues, de 4 pies de ancho. And the reason is you can reach over 2 feet. Y la razón es porque usted puede alcanzar a 2 pies de largo. If you use whatever amount of space you have, if you have 8 feet, you can make it 4 feet wide and 8 feet. O sea, usted va a utilizar, ¿verdad? Lo que tenga, el espacio que tenga en su casa, usted puede usar de 4 pies, de 8 pies. These are 4 by largo. 20 just because it's not too far to walk around. Entonces este es de 4 por 20 pies porque no es tan largo de caminar alrededor. Never step in the gardens Pero nunca se para encima del because it jardín. makes it like Jesus' parable of the soils. It makes it like the heart. Porque lo va a hacer como Jesús estaba contando la parábola, lo va a hacer de un camino bien compactado. This is the fertile soil that will bring forth 30 and 60 and 100 times what you plant. Pero esto, lo que usted está construyendo aquí, es lo que le va a dar a usted al 30, al 60 y al 100 por 1. This is where the birds come to eat. Y allá en lo duro es donde la semilla no crece y los pájaros vienen y se comen la semilla. Okay. This is the gospel of gardening, I'm telling you. Este es el evangelio de jardinería. le It is digo. good news. Es la buena noticia. Thank you very much to Pastor Jerry and Rice Ministry for teaching us. We are here in Matagalpa in the Global Bible University, and we have a great week learning about garden. And thank you very much for all your help and support. God bless you all.